El Cáucaso, 1995. Las fuerzas rusas se embarcan en la captura de un gran complejo industrial, donde los militantes chechenos se han atrincherado. La cruenta batalla por esta locación trae recuerdos de los combates de la Segunda Guerra Mundial y se convertiría en el preludio de futuros enfrentamientos en el siglo XXI. Después de la captura de Grozny en marzo de 1995, las tropas federales se enfrentaron a la tarea de establecer el control sobre la parte montañosa de Chechenia. Los destacamentos de militantes separatistas, tras sufrir una serie de derrotas en la parte plana de Chechenia durante batallas convencionales, se retiraron a las montañas, creando una base para librar una guerra de guerrillas. Las fuerzas rusas, que avanzaban río arriba, se acercaron a la entrada del desfiladero de Argun, la llamada Puerta del Lobo. La batalla por controlar este estratégico complejo industrial estaba por comenzar. Acompáñenme en los próximos minutos porque hoy veremos cómo fue la batalla por la planta de cemento Chiri-Yurt. Como hemos visto a poco de resuelta la primera batalla de Grozny en 1995, la insurgencia pasó a refugiarse en las montañas para resistir a las tropas federales. A la entrada del desfiladero de Argun había un pequeño pueblo, Chiri-Yurt, donde se encontraba una importante planta industrial de cemento. Durante 4 días, el mando de las unidades rusas de avanzada que se acercaron al pueblo de Chiri-Yurt intentó negociar con los comandantes de campo militantes y la población local para no derramar tanta sangre. Al menos parcialmente, los contactos regulares entre los líderes de las aldeas cercanas y los comandantes del destacamento militante checheno formado por residentes locales con los comandantes de las unidades federales rusas permitieron evitar demasiadas muertes masivas de la población civil. Pero un destacamento de militantes chechenos decididos a resistir tomó posiciones defensivas en la gran planta de cemento, situada a las afueras del pueblo. El principal motor económico del lugar se iba a convertir en escenario de una cruenta batalla. La planta de cemento estaba ubicada al este del pueblo durante la época soviética. La planta de cemento de Chiri-Yurt era la más grande del Cáucaso Norte y producía hasta 1,5 millones de toneladas de cemento al año. Los militantes convirtieron la planta de cemento en un fuerte centro defensivo. Por un lado, la planta estaba cubierta por un río. El resto de accesos a la planta, desprotegidos por el río, estaban cubiertos de campos minados. Para defenderse, los militantes utilizaron puestos de tiro existentes y construidos con cemento. El grupo enemigo inicial estaba formado por entre 40 y 50 militantes. La planta contaba con hasta 6 vehículos blindados, 6 a 8 morteros y ametralladoras pesadas de SHK y NSBT. También había una gran cantidad de armas pequeñas y antitanque, incluidos sistemas ATGM, y también había un pequeño silo de misiles antiaéreos desmantelado desde la caída de la URSS. Además, la composición del grupo que resistió permanentemente se reforzaba periódicamente mediante destacamentos defensores directamente de la cresta montañosa. En marzo y abril de 1995, los regimientos de fusileros motorizados del 324 y 245 Cuerpo intentaron tomar la planta uno por uno. En ambas ocasiones, sufrieron pérdidas, retrocedieron. Se trataba de tomar la planta con la menor destrucción posible de esta para conservarla en la medida de lo posible. El 28 de abril de 1995, el presidente de la Federación Rusa, Boris Yeltsin, en las preparaciones para la celebración del 50 aniversario de la victoria, anunció la suspensión de las hostilidades en el lado ruso del 28 de abril al 11 de mayo de 1995. Ambos bandos aprovecharon este respiro. Durante la moratoria del aniversario, los combatientes chechenos trasladaron parte de sus fuerzas a la llanura, incluida la región de Grozny. Algunos mandos rusos vieron esta medida política como una formalidad innecesaria en la zona de guerra, donde sus enemigos no respetaban esta tregua. El general Troshev dijo al respecto: "Entendimos que el anuncio de la moratoria era de naturaleza puramente política.
El país se estaba preparando para celebrar el 50 aniversario de la gran victoria y numerosas delegaciones extranjeras llegaron a Moscú. Pero los militares no tenían intención de respetar la moratoria. Nuestros soldados y oficiales estaban muriendo. Los chechenos leales a nosotros estaban muriendo. Los hombres de Dudayev aprovecharon el respiro para reponer y reagrupar sus fuerzas. Muchos logros reales de nuestras tropas se derritieron ante nuestros ojos, como la nieve a finales de primavera. Acabada esta tregua, los paracaidistas del en ese entonces coronel Vladimir Shamanov fueron asignados para tomar la planta que parecía inexpugnable. Habiendo recibido una compañía de tanques, unidades de apoyo de artillería e ingenieros para refuerzo, se preparó el siguiente asalto. El problema de debilitar las defensas de la planta requería una solución radical. De lo contrario, se tendrían pérdidas importantes. Frente a la planta, que se extendía 2 kilómetros a lo largo del frente, hay un río y el supuestamente tranquilo pueblo de Chiriyurt. Los militantes, con el paso del tiempo, habían utilizado la tregua solo para reagruparse y acumular fuerzas. Se aferraron tenazmente a la planta de cemento. Se había convertido en un castillo, a la entrada del desfiladero de Argun. Finalmente, las negociaciones para dejar la planta intacta fracasaron. Se decidieron lanzar bombardeos y ataques de artillería contra las fortificaciones. Los primeros ataques terminaron también alcanzando las localidades de Chiriyurt y Sershenyurt. El general Troshev dijo al respecto: el complejo de edificios de la fábrica no solo era una poderosa estructura defensiva, sino el terreno también era difícil para nuestras unidades atacantes. Los militantes se atrincheraron bien, se fortalecieron, estaban dispuestos a luchar con fuerzas muy superiores a ellos. Shamanov me informó de su decisión para actuar. Aprobé su petición. Sin embargo, para evitar el derramamiento de sangre, pidió, para limpiar su conciencia, enviar primero un parlamentario a los militantes. Darles un ultimátum: la resistencia es inútil, o se rinden o se destruyen por completo, le dije a Vladimir Anatolievich. Hizo todo, siguió las instrucciones. En general actuamos como caballeros. Como dicen, nuestro trabajo es ofrecer. El comandante de campo de los dudayevitas defensores respondió al ultimátum con un descaro desafiante. Dicen, los enterraremos a todos aquí. No entrarán al desfiladero. Algo así. Shamanov rechinó los dientes después de escuchar al checheno. Bueno, bastardo, me esperarás. Hablaré contigo otra vez si sigues con vida. Y luego ordenó: adelante. Entonces empezó: 1, 2, 3, primero ataques de artillería, luego reconocimientos con fuerza, luego escaramuzas de fuego. El asalto ruso, después de ablandar con devastadores ataques de artillería a los chechenos, comenzó. La planta había quedado completamente destruida por artillería y aviones. El 20 de mayo, una parte importante de la planta de cemento fue tomada mediante una maniobra indirecta. Las tropas se acercaron al cuello del desfiladero de Argun. Durante casi 2 días todos los tanques adjuntos se emplearon intensamente para una ofensiva desde el borde oriental de la planta. Los tanques dispararon contra la planta y maniobraron desde esa dirección. Las unidades de las fuerzas aerotransportadas del general Shamanov atacaron desde el otro lado. A las 4 de la mañana del 23 de mayo, sin preparación artillera, una compañía de reconocimiento de operadores especiales inició su avance. Después de cruzar el río Argun, al amparo de la oscuridad, los exploradores rodearon el pueblo de Chiriyurt e imperceptibles, tomaron posiciones entre este y la planta. Luego, por la misma ruta, solo cruzaron el puente. Un grupo blindado atacó a gran velocidad, saltando rápidamente entre el pueblo y la planta. 4 docenas de vehículos de combate aerotransportados BM-2, sin reducir la velocidad y reorganizándose en formación de batalla mientras se movían. El asalto comenzó tan repentina y rápidamente que los militantes, que esperaban un ataque de otro lado, no tuvieron tiempo de reorganizarse. 5 minutos después de que el grupo blindado comenzara a moverse, los paracaidistas que salían del BMD irrumpieron en los edificios de la fábrica. Los dudayevitas, que apenas tuvieron tiempo de comprender lo que estaba sucediendo, estaban condenados gracias a la audacia de los operadores especiales rusos. Muchos de los militantes que descansaban por la noche en el pueblo no entraron en la batalla. Más tarde prefirieron hacerse pasar por civiles.
Los rusos, bastante ensañados con la enconada resistencia chechena, lograron identificarlos. Las principales fuerzas de los militantes se retiraron de la zona de Chiriyurt a Shatoy y Vedeno. Los paracaidistas de Noroshivsky tomaron la planta en 4 horas. A las 7:30 de la mañana, la planta fue tomada sin ninguna pérdida. Según el general Troshev, varias decenas de chechenos fueron eliminados ese día. En el momento del operativo se encontraban en la planta al menos 200 militantes, que una gran parte de ellos abandonaron las armas y huyeron. Durante el día los paracaidistas peinaron no solo el territorio de la planta, sino también el bosque cercano. En la planta se encontró mucho material militar enemigo. Se desconocen datos sobre las pérdidas de las fuerzas federales durante los asaltos hasta el día de hoy. Se sabe que en el último y decisivo asalto del 20 de mayo de 1995 se llevó a cabo sin pérdidas por parte de las fuerzas federales. A pesar de esta victoria de las fuerzas rusas, los chechenos comenzaron a emplear tácticas de guerra asimétrica que comenzaron a lastrar todos los frágiles y costosos logros del ejército ruso. A poco de la pérdida de Grozny en 1996, se ordenó la retirada de esta planta que tanto había costado conquistar. Después del final de la Primera Guerra Chechena, las autoridades de Ichkeria no restauraron la planta de cemento, ya que era muy costoso. Las ruinas de la planta fueron utilizadas por unidades del ejército y la policía de la República Chechena de Ichkeria para entrenar personal. Durante la Segunda Guerra Chechena, después de que se estableciera el control ruso sobre Chiriyurt, se tomó la decisión de reconstruir la planta. Las obras comenzaron en 2001 y finalizaron en 2007. La batalla por la planta de cemento de Chiriyurt fue una de las últimas victorias de la Federación Rusa en la primera fase del conflicto checheno. Muy pronto volveremos con más episodios individuales y muy interesantes de esta guerra. Si te ha gustado este video, no olvides compartir y difundir mi contenido para que llegue a más personas. Mis redes sociales y correo electrónico están a la disposición. Yo soy el Gato Historiador, te deseo un excelente día y nos vemos en un próximo video.